Hay una cifra que ha arrojado el INEI que es verdaderamente preocupante y que además encadena el tema de la informalidad con el de la pobreza. El 92,4% de los pobres, de los considerados pobres en nuestro país, prácticamente la totalidad, tiene un empleo informal. Entonces hay una relación directa entre la informalidad y la pobreza, o la pobreza y la informalidad, como usted lo quiera ver. Para hablar de ese tema, estamos con Germán Lora, profesor de SAM, que ya nos acompaña la tarde de hoy. ¿Cómo está, Germán? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto volver a verlos. Difícil no relacionar, pues, con estas cifras el tema de la pobreza con la informalidad, ¿no? Informalidad que condena a la pobreza o pobreza que condena a la informalidad, como uno lo quiera ver. Sí, es un círculo vicioso, ¿no? Alguna vez también cuando estábamos en el Ministerio de Trabajo prestando servicios ahí, veíamos que un trabajador que comienza en la informalidad termina en la informalidad, es decir, no hay un crecimiento, ¿no? Eso es muy interesante, es decir, tenemos que buscar a través del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, ¿no? Porque no es un trabajo únicamente del Ministerio de Trabajo, hacer que el trabajador, el joven, entre a un mercado laboral formal para que en ese mercado formal se mantenga, ¿no? Porque la estadística que manejábamos hace unos 5 años era que si yo entraba en el mercado informal, me mantenía casi siempre en el mercado informal. Entonces, era muy difícil que pasara del informal al formal. Y eso, como lo digo, es fundamentalmente trabajo conjunto de muchos sectores de la economía peruana y muchos sectores, perdón, del gobierno peruano. Y además, programas de capacitación para esta brecha entre el colegio y el trabajo, ¿no? Todos estos programas de prácticas preprofesionales, profesionales, de capacitaciones juveniles, que no están hoy muy trabajados, ¿no? Técnicos, ¿no? Que rápidamente pueden terminar sus estudios y empezar a producir. La parte técnica en nuestro país está muy abandonada o incluso menospreciada, ¿no? Todo el mundo aspira a la universidad, pero en el ambiente técnico hay una gran posibilidad de conseguir empleo y bien remunerado. Sí, no, y tú te das cuenta cuando ves las estadísticas de las prácticas preprofesionales y profesionales, que son las que están dirigidas a estudiantes fundamentalmente universitarios o técnicos de institutos técnicos, son más o menos 70.000 peruanos o jóvenes que están en ello. Pero cuando ves la modalidad formativa, que es la que tú de alguna manera estás mencionando, que es la de que yo a un joven lo capacite en alguna labor técnica para empalmar rápidamente en una actividad productiva, tenía menos de 3.000 en el año esos convenios. Entonces, ¿por qué? Porque hay toda una formalidad para celebrar esos convenios, hay todos unos requisitos, presentaciones de documentos, presentaciones de informes, presentaciones de convenios al Ministerio de Trabajo. Entonces, hacen que esa labor que las empresas pueden hacer, que es capacitar a una persona para que haga pan, para capacitar a una persona para que sea tornero y que ahí inmediatamente en 6 meses salga al mercado laboral, se complican y las hacen cada día más duras de acceder. Y eso está mal, ¿no? Sí, porque volteando las cifras con las cuales empezamos, tenemos que el 92% de las personas que no son pobres tienen un trabajo formal. Entonces ahí también hay una relación al revés de las cifras iniciales entre pobreza e informalidad. Correcto. Y como repito, no es un trabajo solo y exclusivamente del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que articular aquí muy al detalle con el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Para poder ver las necesidades de actividades profesionales o técnicas que necesita el Perú, ¿no? Yo soy abogado, estamos llenos de abogados, ¿no? Y estamos llenos seguramente de administradores, y eso hace que efectivamente, eso hace bien interesante, porque se dice que más del 60% de los jóvenes peruanos trabajan en algo para lo cual no estudiaron. Entonces, todo tiene lógica, ¿no? Todo tiene coherencia en lo que estamos conversando. En algunos países, por ejemplo, se aplica la estrategia de becas masivas
pero dirigidas justamente a las profesiones que el país necesita, no a todas, ¿no es cierto? Correcto, ¿no? Correcto. O el redireccionamiento, como se hace en muchos países. A veces uno no entiende de que los amigos que uno tiene en el exterior no estudian Derecho porque no alcanzan al número de vacantes presentada por una universidad, o no alcanzan a Medicina, por ejemplo, ¿no? O no alcanzan a Administración. ¿Por qué? Porque hay un número máximo de vacantes por universidad para que puedan acceder a una carrera, y van llenando otros tipos de profesiones, otro tipo de estudios, ¿no? Pero es como les digo, es esa etapa importante previa entre trabajar, salir del colegio y trabajar, ¿no? Entre salir del colegio y trabajar hay mucho trabajo que realizar para no llegar a situaciones como las que están planteándose, porque además el hecho de ser pobre, como lo define el INEI, hace que yo tampoco tenga la posibilidad y los recursos para poder capacitarme, y las empresas necesitan gente capacitada, ¿no? ¿Y hay algún esfuerzo en eso, en romper esa brecha? Yo para serte sincero, cuando estábamos en el ministerio y queríamos ver estas capacitaciones duales, que era conseguir un grupo de trabajadores por parte del ministerio que lo que haga era los ponga a capacitarse, por ejemplo, en hacer pan, vamos a poner un ejemplo, en hacer pan, y después de capacitarlos en hacer pan, los pueda ubicar en varias empresas que hacen pan. Ese sistema era un sistema muy básico, con mucha tramitología, para buscar y certificar a la empresa que me iba a capacitar a los 50 jóvenes. Se hacían un mundo, era complicadísimo contratar a una empresa que me capacite a esos jóvenes, y después la panadería X, que estaba ahí esperando recibir a estos trabajadores para después de la capacitación brindada por el ministerio puedan capacitarse 6 meses ahí, esperando, la capacitación se demoraba 1 o 2 años. Habían empresas que esperaban 2 años para recibir a jóvenes que se estén capacitando porque nunca los capacitaban, porque no llegaban a contratar a nadie. Entonces, esas cosas tienen que viabilizarse de una manera mucho más rápida, ¿no? Claro, que son burocracia versus voluntad, ¿no? Finalmente. Y el proyecto era bueno, es un proyecto de capacitación dual donde el ministerio, con recursos del Estado, lo que hacía era contratar a una empresa para que capacite una labor específica, y los empleadores o los futuros empleadores esperando a esos trabajadores para poder ya brindarles una capacitación in situ en las maquinarias de la empresa. Yo no podía esperar más de 2 meses eso, ya eran 2 años y la empresa te decía, ya no necesito a esa gente, ¿no? Sí, claro. Esfuerzos que quedan en el tintero, en simples buenas voluntades. Además, esto trae otra cola, ¿no es cierto? Finalmente, los que están en la informalidad no tienen derechos laborales, no acumulan para su sistema previsional, generalmente son explotados, bajos sueldos, etc. Hay todo un círculo vicioso ahí en la informalidad. Hay una consecuencia muy grande, ¿no? Es interesante ver cómo hoy se discute en el Congreso la liberación de la CTS, la liberación de la AFP, pero eso es para pocos. Para un grupito, para los peruanos en general, ¿no? Para un grupito. Eso es para muy pocos. Sí, pues, y hay que pensar en la gran mayoría del país. Correcto. Hay que pensar en el otro 80% de los peruanos, no en el 20% que por lo menos ya tiene algo con que recurrir, su CTS, su fondo de pensiones, pero y el 80% de ellos pasan mirando esas noticias sin ningún beneficio, ¿no? Eso es importante. Correcto. Muchísimas gracias, Germán, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Germán Lora, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.